La mesa 3, 3 décadas de acción pública en cultura en Chile, revisiones y proyecciones. Modera Antonella Esteves, periodista especialista en cultura. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por quedarse. Sé que tienen la cabeza llena de ideas, pero la siguiente mesa se trata un poco de la historia, de cómo llegamos a este momento, cómo llegamos a tener cosas para mostrar. Quizás para las generaciones más jóvenes les cuesta pensar que no hace tanto tiempo atrás no existía un Ministerio de la Cultura, no existían fondos concursables, no existían apoyos en distintos ministerios para emprendimientos vinculados con cultura y hoy día queremos hacer un repaso corto, sabemos. Llevamos tiempo acá sentados, hay hambre también y hay una cantidad de ideas y emociones dando vueltas en nuestras cabezas que puede ser desafiante, pero tenemos un panel de lujo, así que vamos a dedicarnos, les prometo, yo soy mujer de radio, soy súper estricta con el tiempo, así que 45 minutos va a durar esta mesa, así, timing, total, créanme. Si no, después me lo cobran. Me pueden mandar mensajes de odio por Instagram y yo les mandaré besitos de vuelta. Vamos a invitar a Manuel Antonio Garretón, que nos acompaña aquí. No sé dónde está Manuel Antonio, que no lo veo. Ahí estás. Y mientras sube yo se los presento, por si ustedes no saben quién es. Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios de París. Igual que Connie Sims, que nos va a acompañar también. Asiento, por favor. Manuel Antonio, sociólogo de la Universidad Católica y que tiene, bueno, ustedes lo conocen, altísima experiencia y nos va a contar también cómo fue parte de algunas de las organizaciones y consejos que fueron fundamentales para la instalación de una gobernanza cultural para nuestro país. Nos acompaña también, yo no sé cómo tiene cabeza para sentarse a hablar con ustedes en este contexto, Constanza Sims, que es la organizadora de este evento, la directora la jefa de la unidad de estudios. Un aplauso grande para la Connie, porque no saben la cantidad de meses que lleva trabajando para que nosotros estemos aquí hoy día. La Constanza también es doctora en sociología de la Alta Escuela de París. Ulala. Además de ser administradora pública de la gloriosa Universidad de Chile y académica de distintas universidades en nuestro país también. Y nos acompaña también Ignacio Aliaga, cineasta, documentalista, una figura fundamental para que este lugar en donde estamos hoy día exista. Y también por eso queremos revisar un poco la experiencia, porque una de las cosas que celebramos en este contexto es la llegada de Cineteca al servicio del patrimonio. Estamos tan felices por eso. Yo tuve el honor de ser parte de la mesa de coordinación para que eso sucediera y fue muy desafiante, pero estamos muy contentos de que ahora la Cineteca también es parte de aquello y Ignacio Aliaga fue fundamental para la existencia de la Cineteca, para la existencia del Día del Cine Chileno, entre muchas otras iniciativas. Desde el 2003, cuando Ignacio se incorpora al Ministerio de Educación y le corresponde a él crear la División de Cultura del Ministerio de Educación, que es el antecedente inmediato a lo que va a ser el Ministerio de la Cultura. Así que tenemos muchas preguntas, pero no las vamos a dejar porque no vamos a alcanzar. Lo bueno de los seminarios es que nos encontramos acá en el café, después en el almuerzo, ustedes se quedan con dudas, se pueden acercar, porque cada uno de ellos va a hacer una presentación de 10 minutos, please, para que podamos hacer un par de preguntas y nos vamos a almorzar. ¿Les parece? Sí, vamos, entusiasmo. Estamos arriba, vamos, levantemos la cafeína que nos queda. Esa es la actitud, muchas gracias. Vamos a partir con Manuel Antonio, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Está funcionando esto, no? Ya. Muchas gracias por esta invitación y debo partir pidiendo disculpas porque no creo que tenga especialmente nada que aportar en esta materia. Porque hasta ya se le olvidan a uno las cosas y como tiene que hablar uno de lo que pasó, no es por eso. Es porque he venido porque la insistencia de Constanza, quienes la conocen, lo han debido soportar, fue permanente. Yo creo que no sé realmente cuánto interese la historia de
cosas, ni soy quizás la persona más adecuada para contarla. Por lo tanto, no lo voy a hacer, sino que voy a hacer una muy rápida pasada sobre ciertos momentos de la instalación de lo que llamamos la institucionalidad cultural y sobre todo quiero hacer alguna proyección de cuáles son los grandes problemas que yo veo hoy. Me agarro de la última parte que decía en la convocatoria, que decía proyecciones. O sea, lo anterior, muy rápido. A mí me tocó participar como, en el tema cultural, como asesor cultural del ministro de Educación de aquella época, el cargo principal que tuvo en su vida. Después parece que fue presidente, pero fue el ministro de Educación, Ricardo Lagos, y me tocó participar como jefe de asesores y jefe de la asesoría, digamos, sobre todo a mi cargo la cosa más cultural. Y la cultura entonces en aquella época era 4 o 5 aparatos estatales que competían entre sí. El principal, teóricamente, era la División de Cultura del Ministerio de Educación. Y entonces, lo primero, había un problema de contenido, que es a lo que me quiero referir más adelante, que era el problema del apagón cultural de la dictadura. Lo que había significado eso y además como instalación de una cultura autoritaria. Y el segundo problema era el problema de la institucionalidad, es decir, de la organización de los distintos aparatos de cultura en el Estado. Y para eso se creó entonces una comisión, que algunos llamaban la Comisión Garretón porque yo la presidía, pero que es una comisión bastante pluridisciplinaria y pluralista políticamente, que planteó como primera cuestión, se trataba de crear un ministerio, desde el primer momento. Pero los arreglos políticos de la época, a nivel del núcleo conductor de la política, lo impidieron. Incluso hay alguien muy famoso en los temas de cultura en aquella época, que cuando presentamos el proyecto de ministerio, dijo, mira, ministerio significa que va a haber un solo ente, y eso significa que los 4 o 5 partidos fundamentales de la concertación se van a pelear por quién es el ministro. Mejor que cada uno quede a cargo, como era en ese momento, de la repartija de la institucionalidad cultural que había en ese momento. Bueno, por lo tanto, lo que se propuso fue la creación de un Consejo Nacional de Cultura que con posterioridad retomó otra comisión, la de Ibelich, y que posteriormente se transformó en todo esto mientras seguía siendo la División de Cultura del Ministerio de Educación lo central. Y todo esto significó básicamente la creación posterior del Ministerio, de una comisión que creó el Consejo Nacional de Cultura, y posteriormente la creación del Ministerio. La creación del Ministerio obedeció fundamentalmente a transformar el Consejo Nacional de Cultura en parte del Ministerio, pero a su vez la incorporación de fundamentalmente el tema del patrimonio vía, de alguna manera, el emblemático que era la Biblioteca Nacional. Y entonces eso configuró la institucionalidad cultural. Institucionalidad que tenía como fundamentalmente elaborar políticas culturales que tenían, o políticas que tenían que ver con las distintas áreas de la cultura entendida en ese momento, no solamente, digo, pero entendido la cultura en esa parte como las distintas especialidades, disciplinas, artes. Y, por supuesto, también patrimonio. Pero posteriormente, o paralelamente mejor, se fue creando la idea de y en eso fue muy importante, alguien como Claudio Di Girolamo, desde la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, la idea de la necesidad que cualquier institucionalidad cultural tenía que contar con participación, no solo, primero, al menos de los trabajadores de la cultura, pero después que era una tarea también en la cual debía estar presente la ciudadanía.
Y ahí se acuñaron los conceptos de ciudadanía cultural, y se organizaron cosas como los cabildos y los, no sé si se llamaban congresos, del aparato cultura, sobre todo del Consejo de Cultura, la Asamblea, las convenciones, exacto. Las convenciones para discutir políticas culturales. Se fueron incorporando todas las distintas dimensiones de la cultura y también, yo diría, sobre todo seccionalmente, problemáticas, que no son solo sectores de cultura, pero son también problemáticas de cultura. A mi juicio, se pasa de la época de políticas culturales segregadas a la época de políticas culturales de alguna manera coordinadas o unificadas en torno de un ministerio, a la participación de la ciudadanía, no solo el mundo artístico, pero la ciudadanía, a la incorporación de lo que podríamos llamar contenidos. Cuando digo se pasa, no es que uno primero, otro después, a veces tan mezclados, de contenidos referidos a las problemáticas culturales de las distintas áreas. Por ejemplo, hay un área de migración, entonces ahí hay una problemática cultural, en fin. El tema que quedó pendiente, y esto no es una crítica, porque las cosas son así en la vida, el tema que quedó pendiente fue la definición de cuál es la problemática cultural de la sociedad chilena. Es decir, más allá de las políticas culturales, ¿qué es lo que las informa? Más allá de las cosas estrictamente técnicas, disciplinarias, propias, ¿no es cierto?, ya sea del cine, ya sea de la pintura, ya sea de las distintas áreas. Pero hay una problemática de la sociedad chilena que se pueda traducir en una problemática cultural y que, por lo tanto, si bien las políticas culturales tienen que estar destinadas a sus propios objetivos específicos, estén atravesadas por esta problemática, desde la perspectiva de cada una de las disciplinas o cada una de las políticas culturales, pero que apunten a resolver una problemática. ¿Existe una problemática en la sociedad chilena? ¿Una problemática cultural en la sociedad chilena? Y yo diría que sí. Y ese es, y con esto, la parte histórica. Ya. O sea, me quedan otros 10 minutos. No. No. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es la pregunta cultural o la pregunta sobre la problemática de la cultura en Chile? Y ahí yo creo que esto tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión que es global, mundial. Y esto tengo que ir muy rápido. Que es la transformación sustancial, radical, de lo que es la sociedad que heredamos y en la cual vivimos gran parte mi generación, que es lo que llamamos la sociedad industrial de Estado Nacional, sea desarrollada, sea subdesarrollada, en fin. Por un cambio civilizatorio conformado por muchos fenómenos que tienen que ver con la globalización, el advenimiento de la sociedad informática o de la comunicación, o algunos la llaman, porque no saben cómo llamarla, sociedad líquida, algunos de esos nombres, y en la cual, digamos, y también, además de eso, digo, la crisis climática, globalización, transformación de la sociedad, de la estructura de la sociedad, de los principios organizativos de la sociedad, y uno diría con predominios de culturas o de cultura y esto no es ni bueno ni malo, es el dato de la subjetividad o individualista,
Y hay dos tipos de individualismo: individualismo posesivo, individualismo altruista. En fin, no nos metemos en eso. Y entonces, la desestructuración de alguna manera de lo que llamábamos sociedades nacionales. Eso es a nivel mundial, y hay que entender que eso penetra la segunda dimensión a la cual me quiero referir. Y la segunda dimensión es la nacional, y yo la enunciaría en términos del debilitamiento o pérdida del sentido de comunidad histórica de una sociedad o de un país, en este caso de Chile. Eso puede ser considerado también para el caso latinoamericano, pero quiero conformarme en el caso chileno. Por lo tanto, la problemática cultural es cómo se restituye o cómo se contribuye, porque no basta con las políticas culturales, pero cómo se contribuye desde las políticas culturales a la reconstrucción de una comunidad nacional. Yo no me voy a contestar eso lo tienen que contestar ustedes, pero sí quiero hablar de las dimensiones que tiene esta pérdida del sentido de comunidad nacional o de comunidad histórica, independientemente de que se tengan visiones o proyectos muy distintos de ella. Pero lo que tenemos hoy es una sociedad atravesada por clivajes, sin proyectos que cuenten con lo que podríamos llamar al menos una base, y eso es básicamente lo que se pide, una base de consenso respecto a lo que se quiere ser como país. Esa es la problemática cultural de la sociedad chilena. Y sus distintas dimensiones son, para nombrar rápidamente, una que pertenece estrictamente al campo cultural, y que es y que uno puede plantearla como el clivaje central de la sociedad chilena, y que se refiere al tema de la memoria. Este es un país, como lo mostraron los debates ideológicos, culturales, políticos de los 50 años, este es un país que está profundamente dividido y no reconciliado, y sin perspectiva de reconciliación, respecto al acto central que funda la época contemporánea de Chile, que es el bombardeo de la moneda, y la consecuencia, que son la violación de derechos humanos. El debate trató, y en este, digo, ese es el problema cultural, trató básicamente por parte de los sectores, que son un 44% del país, ¿no? Por parte de los sectores, como son un 44%, que dicen que los militares los salvaron. Y que entonces, algunos de ellos rechazan la violación de derechos humanos, pero dicen era inevitable el bombardeo de la moneda. Lo que no entienden es que el bombardeo de la moneda es igual violación de derechos humanos. Es la primera violación del derecho humano. Es el primer crimen fundante. La sociedad que vivimos hoy es una sociedad fundada en un crimen. Y eso, digo, es clave entenderlo. Y se presenta de las formas más extrañas, porque uno dice, bueno, mira, a los jóvenes no les importa, ¿no es cierto? Y ese es otro de los problemas que vamos a ver. A los jóvenes no les importa. Bueno, no les importa. Probablemente. Esto ya pasó. Claro, pero llega una señora que dice que quiere ser presidenta porque la muerte es inevitable. Bueno, a esa altura ese es un país simplemente que no existe como país. Cuando usted dice que las muertes son inevitables, cuando la provocó su padre, entró. Bueno, pero eso, dejemos las biografías personales de lado. Lo que pasa es que uno quiere sacarse la pica que tiene. Entonces digo, este es el primer problema. ¿Cuándo esto se va a superar? ¿Cómo se supera? Bueno, ahí está. El problema de cómo se supera, yo creo que es un problema estrictamente de las políticas culturales, y hay que ver que había un problema muy complicado en esa materia. El mismo debate que se produjo al interior
del gobierno mismo. El hecho que los sitios de memoria, que son una expresión patrimonial fundamental, tienen dificultades en constituirse. Si a mí me preguntan, y perdonen, esto me lo descuentan el tiempo, si a mí me preguntan, ¿qué haría usted en esa materia? ¿En términos de qué? Ah, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, no. Perdí que tan emocionado con que me quería. No. Entonces, ¿qué es lo que haría? En todos los lugares donde hubo tortura, escuela militar, la Esmeralda, que recorre el mundo, una placa que diga aquí se violaron derechos humanos, aquí murieron tales personas o fueron tales. Ese solo hecho que instituciones como las Fuerzas Armadas o, digamos, los medios de comunicación, por ejemplo, fundamentales en la época, nunca han pedido perdón. Mientras no haya un reconocimiento de eso, el país va a seguir dividido. Y ese es un problema. Entonces, yo diría, ahí hay una primera cuestión. ¿Cómo hacemos desde las políticas culturales que haya que sean eficientes y eficaces? No solo para mantener la memoria de los que ya la tenemos, sino cómo hacemos para que el país realmente pueda reconocer y entender que hubo un crimen fundante que ahora en conjunto se quiere superar. Hay un 44% de la población chilena que no está de acuerdo con esto que yo digo, por lo tanto, es muy probable que esto siga y por lo tanto nunca vamos a hacer una verdadera comunidad histórica, con diferencias, por supuesto. Ese es un primer problema. Un segundo problema tiene que ver con la división, yo diría, para poner uno, la división generacional. Yo creo que este es un país profundamente atravesado por las divisiones generacionales. Entonces, en algo se mezclan con el primer cribaje. Porque, digamos, uno puede ver que en ciertos sectores de la población, en ciertas edades, hay mucho mayor indiferencia respecto a lo que fue el golpe militar. Pero no es solo el problema del pasado, no es solo el problema de la memoria, es también el problema que se vive en mundos distintos. Basta ver generaciones completas formadas, no en el sistema educacional clásico de Chile, sino en el sistema digital. Y otras que no fueron formadas. Entonces, cualquier política cultural tiene que hacerse cargo de ese problema. Si no, no se vive en un país. Se vive al menos en 3 países. Un tercer clivaje, y que es de los más graves, es el que tiene que ver con el problema de cómo se trata la diversidad. Hay el tema mapuche, el tema de los pueblos originarios, que ustedes se dan cuenta que han habido avances, sin duda. Es posible que este acuerdo que está en discusión, este proyecto que acaba de salir, también pueda ser un avance, pero se mantiene. A eso hay que agregarle el tema de las migraciones. El tema de la migración supone una política que usted integra y diferencia. Integra totalmente en términos de derechos, de oportunidades, etc. Pero diferencia, entiende que es un aporte la cultura que viene de los migrantes. Que nos dicen, nos hablan de otras cosas. Y eso tiene que ser incorporado como cultura nuestra.
tiene que ser parte de la cultura nuestra, no solo parte de la cultura o subcultura para los días especiales de fiestas que tengan los migrantes. Eso tiene que ver también con derechos políticos, en fin, pero digo, hay otro problema que no sabemos tratar la diversidad. Problema claramente cultural. Y hay el otro tema que tiene que ver, y es interesante lo que se señalaba aquí respecto de la gitana que habló, y es el tema de los territorios. Hay gente que tiene territorios, que vive en los territorios, y hay gente que no tiene territorios, aun cuando tenga domicilio, por decirlo así, a diferencia de lo que pueden ser las personas que se van movilizando de un lugar a otro, como la artista que hablaba hace un rato. Entonces digo, aquí hay un problema de la diversidad y de cuál es el ethos, no usa la palabra nacional, porque de la comunidad política llamada Chile, que los puede atravesar todo y que la comunidad política reconoce a su vez las distintas identidades. Hay por último, hay más, pero yo diría una tercera gran división o clivaje de la sociedad chilena, que es entre élites y la gente. Estamos, y no es solo un problema entre élites y ciudadanía. El problema de élites y ciudadanía existe, pero yo diría es el problema entre élites y sociedad, que pertenecen a mundos cognitivos, valorativos, distintos, independientemente de las diferencias políticas que pueden haber entre uno y otro. Y entonces, y por otro lado, estamos frente a una ciudadanía que no es la ciudadanía clásica chilena. Es una ciudadanía estallada. Y el gran ejemplo trágico, dramático, fue el proceso constituyente, donde precisamente lo que se mostró fue la ciudadanía como una suma de identidades y no como una voluntad colectiva que, reconociendo sus diversidades y las distintas identidades, se expresa políticamente. Y, por último, yo diría que hay también una ruptura en una cosa que fue clásica en la sociedad chilena, su existencia, que fue la relación entre los movimientos sociales y los actores políticos. Eso hoy día está roto. Entonces estamos en presencia de una sociedad rota. Una sociedad rota, sociedad quebrada, le llaman algunos. Yo le llamo sociedad descuajeringada, que es un concepto científico. Y entonces uno dice, bueno, esta división, estos clivajes de la sociedad, tienen que ser recompuestos. Eso implica, y aquí esa es como la conclusión, que el que esto siga subsistiendo en sus distintas dimensiones implica una cierta deslegitimación de las instituciones, fundamentalmente la pérdida de relevancia de la democracia. Es decir, la democracia a veces concebida desde arriba, solo como los arreglos políticos, desde abajo puedo hacer lo que quiera. La democracia me gusta porque puedo hacer lo que quiera. El resto no me importa. Entonces, esta es la problemática cultural de la sociedad chilena. Y la pregunta es, ¿cuánto pueden o qué pueden hacer las políticas culturales
que van mucho más allá, y eso está muy bien planteado en el trabajo que leí, tuyo, de Constanza, va mucho más allá de la suma de las políticas culturales. Todas ellas tienen que ser atravesadas por un ethos que da cuenta de estos clivajes. Todas ellas. La que tenga que ver con un concurso de cualquier cosa, la que tenga que ver con un proyecto en un determinado lugar, tienen que estar atravesadas, a mi juicio, por esta problemática cultural. Pasamos de una época de políticas culturales basadas fundamentalmente en los actores, en las instituciones, en los aparatos culturales, en los recursos para ello, todo ello es muy importante, a una política culturales que se centran en la problemática cultural de la sociedad chilena. Gracias. Muchas gracias, Manuel Antonio. Y yo sé que esta mesa es de una injusticia terrible, porque cada uno de los temas que planteaste en estos 25 minutos son temas en sí mismos que dan para entrar a picar. Pero pueden escuchar a Juan Antonio en Radio Universidad de Chile, tremenda radio, aunque yo ya no esté, tremenda radio en su programa Entre Líneas. Así que lo pueden seguir escuchando. Connie Sims. ¿Tiene presentación, Connie? Yo me imagino que está lista. Ahí estamos. Sí. Muchas gracias. En honor al tiempo, me voy a tomar, Antonella, solo 5 minutos, ¿ya? Quiero decir que es un honor enorme compartir esta discusión con personas que están tanto de público como que están acá en el panel, que han forjado la historia de las políticas culturales. Así que este ejercicio de memoria, de acción pública es muy importante. Y quiero agradecer también a Antonella, que le ha puesto corazón y compromiso al seminario desde el día 1 y que lo ha amplificado desde su nuevo proyecto cultural en Radio UNIAC. Así que muchas gracias, Antonella. Si está lista... maravilloso. Voy a reducir todo entonces a 2 imágenes para tomar los 5 minutos. Yo creo que hay 2 grandes horizontes fundamentales en una historia larga de las políticas culturales que me gustaría poner el acento y verter algunas ideas, por supuesto, que requieren otro desarrollo. Estos 2 puntos nodales, por un lado, sería ese momento que sembró la Comisión Garretón y que luego se articuló con la Comisión Ibelit, de cuyo informe emanó esta frase: Chile está en deuda con la cultura, ¿no? Que fue muy, muy importante, y que luego retoma el trabajo de este gran hombre, de este hombre que además es un sujeto colectivo, al cual hoy día también estamos homenajeando. Claudio Di Girolamo no nos pudo acompañar. La siguiente lámina, por favor. O la primera lámina. Que sin duda acunó yo diría uno de los mejores y más importantes momentos, que fue la división de cultura, ¿no? Que sembró el Consejo Nacional de la Cultura, que fue antecesor, pero que sembró los cabildos, la primera cartografía cultural, que fueron fundamentales para generar una historia mucho más larga de las políticas culturales. Quiero traer esta cita del año 82 de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de UNESCO, que se realizó en Guadalajara, porque a este encuentro le debemos esta síntesis, ¿no? Este encuentro proveyó de esta cita que hay que mirarla con mucha atención. ¿Por qué? Porque es el momento donde se siembra una mirada de la cultura en sentido amplio, no del punto de vista de los pueblos, no del punto de vista de las comunidades, que siempre van mucho más adelante que las instituciones, sino del punto de vista de la institucionalidad. ¿Por qué? Emana esta definición que dice: la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Puse en rojo lo más importante. Ella engloba, además, ¿no?, de las muy, muy relevantes, artes y letras, los modos de vida, ¿no? Que los pueblos originarios no tienen una diferencia entre ir a la cultura o vivirla. No van al teatro para vivir la cultura, la tienen y la experimentan todos los días. Entonces, los modos de vida,
los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Por supuesto, en los años 80 el ser humano era el hombre, ¿no? Hoy día hablaríamos de el ser humano en sentido mucho más amplio. ¿Por qué es tan importante esta definición, ¿no? Que cierra diciendo de esta manera: el ser humano busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden, es decir, la producción de sentido tanto individual como colectiva. Por primera vez se genera una definición que entienda la cultura en toda su complejidad, en todo el entramado, ¿no? Están estas bellas artes que evocaba el profesor Garretón, las áreas artísticas, pero también está este conjunto de elementos que constituyen el patrimonio y la cultura en sentido amplio, ¿no? Entonces el año 82, sin duda, fue señero para entender estas nervaduras. La otra lámina, por favor. Yo tengo la intuición, ¿no?, de que alguien como Di Girolamo, que encabezó este proyecto de los cabildos que se extendieron a lo largo de todo el país, que fueron debates muy vivos, que se volvieron a revivificar durante el estallido social y después del estallido social, en las plazas, en otros espacios de discusión sobre el país que queremos, qué es la cultura, cómo soñamos esta sociedad, etcétera, que fue el concepto de ciudadanía cultural. El concepto de ciudadanía cultural que se generó en ese momento durante la División de Cultura ha quedado reverberando y amplificado todas las políticas desde los años, los 3 ejercicios de política cultural desde los años 2000 hasta el 2017. La voy a leer muy rápidamente, pero Di Girolamo dice: el verdadero desarrollo que ha marcado el devenir de los pueblos es aquel que ha puesto el ser humano como centro del proceso, ¿no?, el desarrollo humano. El entorno, la historicidad, las obras son variables que nada importan sin el ser social. Lo verdaderamente vivo de una cultura no está presente si, en definitiva, no consideramos a cada individuo como persona, o sea, es decir, el sujeto, la producción de sentido individual en su relación dialogante con los otros. O sea, la División de Cultura y los cabildos estaban ya pensando en este momento post-apagón, ¿no?, post-apagón de 17 años de dictadura, pero que también, ojo, no es como cuando se lee la Edad Media como un periodo completamente muerto. En dictadura, en condiciones de persecución, de tortura, de desaparición, hubo muchas iniciativas que se hicieron desde abajo, en artes, en teatro, revistas. O sea, ustedes, los más grandes, saben que no ha vuelto a ver más revistas en el periodo post-dictadura que en esa época. Entonces, bueno, CADA, ¿no?, que cumplió hoy día, que celebró más de 4 décadas, no sé exactamente el momento que se creó CADA, pero yo creo que fue el 82 más o menos, no, la verdad es que no. Yo creo que es el 83, porque la época de la publicación. Sí, probablemente, claro. Sí, sus buenos 40. Entonces, efectivamente hubo un momento de apagón, pero también hubo un momento donde todo lo que se produjo en términos de una cultura más asociada, por supuesto, a la resistencia, a la memoria de los derechos humanos, dio paso a este momento de los cabildos y de la cartografía, del cual yo siento que es depositaria, y voy a la última lámina, por favor. Este segundo momento, ¿ya? Yo creo que esta política cultural del 2017-2022, se está recién actualizando, ¿no?, fue muy señera porque da un salto cualitativo en pasar, y lo hace además acompañada de otro instrumento de medición en cultura, que fue la Encuesta Nacional de Participación Cultural, pasa del solo enfoque del consumo o del acceso a la cultura, que por supuesto es importante. Si no hay acceso a las salas de teatro, a las salas de cine, a los conciertos, ¿no?, a todos estos espacios donde vamos como espectadores, no podemos sembrar y fortalecer el interés, ¿no?, pero no es solo el acceso. Entonces, esta política que hace, toma el acceso, pero da incluye, ¿no?, una serie de otras prácticas y de otros modos de vida culturales para medir participación cultural. Estoy hablando de la encuesta y estoy hablando de la política, de ambos instrumentos. En su momento, el año 2017, hicimos esta etnografía, que hay Paula Pérez, que nos acompaña también de la unidad de estudios, que fue muy importante el trabajo que hicimos con INE, así que aprovecho de saludarla también. Esta lámina yo siento que sintetiza muy bien, ¿no? Tenemos por un lado esta pirámide cuyo centro está en el acceso a la cultura, ¿no?, a mi lado izquierdo, donde el centro está puesto en la cultura como bellas artes, ¿no?, donde el objeto relevante es la obra de arte, ¿no?, o las grandes obras de la humanidad.
está bien inspirado este enfoque en lo que el primer ministro de uno de los grandes referentes de los ministerios culturales a nivel mundial, que es Francia, André Malraux, el año 48, dice, bueno, y obviamente en su momento era revolucionario, si lo leemos con ojos de hoy día, no, pero en su momento decir que hubiera acceso masivo a los museos y a las grandes obras de la humanidad, que gran parte de las personas no habían podido disfrutar, contemplar, era revolucionario. Entonces el acceso en su momento sí tenía ese sentido del derecho a la cultura, pero la cultura como algo que estaba fuera, ¿no? Y estaba acompañado de esta mirada de democratizar la cultura, es decir, el acceso, ¿no? Bibliotecas, archivos, museos, etc. Las principales acciones estaban en la formación de público, la educación y la formación del gusto, que igual era bien unívoco porque es la idea de que hay un buen gusto, ¿no? El otro paradigma, y con esto termino, yo creo que sería importante pensarlos como complementarios, pero el otro es pensar la cultura como modos de vida. La cultura en sentido amplio, donde todas las personas son capaces de expresividad, donde todos los oficios, donde todos los modos organizativos de las comunidades, toda esa diversidad patrimonial y cultural tiene cabida, ¿no? Y son modos de expresión de sus propias culturas. Entonces, en esa chiquitita pirámide, tenemos ya no el derecho a la cultura como algo que está fuera, sino los derechos culturales como parte del Estatuto de los Derechos Humanos, y tenemos a la democracia cultural como sustento. ¿Y qué es la democracia cultural? Es reconocer que están las artes, que están todas estas formas de expresión y de prácticas culturales, pero todo este otro repertorio de lo que se nutre este seminario es parte también de esos derechos culturales. Es parte de lo que planteó Adrián, lo que planteó Hugo Almonacid, Valentino de Valiato. O sea, esas otras maneras de trabajar, ¿no? Desde las comunidades son partes del propio repertorio y de la canastita que queremos que todos puedan disfrutar. Ir a las galerías de arte, visitar estas exposiciones, pero también vivir las festividades de los pueblos, participar de las semanas gastronómicas, compartir una minga, coleccionar estampillas, las historias que nos contaban los abuelos, visitar sitios de memoria. Ese tejido permite una mirada y una comprensión de la acción pública en sentido mucho más amplio, y yo creo que es lo único que nos garantiza ganar la batalla cultural. Eso sería. Muchas gracias, Connie. De nuevo, tremenda presentación, rauda y veloz. Ustedes entienden que estamos jugando los titulares, básicamente, ¿no? Y tirando ahí algunas ideas para luego comentar en el resto del día de seminario, pero nos queda la presentación de Ignacio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Agradezco el espacio para poder contar un poco lo que ha sido las políticas en relación al audiovisual, ¿no? Que mirado como un solo ejercicio técnico o artístico, no le hace suficiente justicia a un arte, ¿no? Que sin duda se conecta con todas las cuestiones que aquí ha estado planteando Manuel Antonio, que plantea esto es un arte que es atravesado y atraviesa todas las cuestiones de las problemáticas de las políticas culturales. O sea, no hay un cine como, por ejemplo, el cine de la nueva ola francesa, que no esté tan conectada con la evolución política y social que Francia tuvo en esa época. Entonces, yo decía que sacaba la cuenta de las 4 exposiciones anteriores, en donde hay un común denominador, que es la pasión. La pasión, como la que está en el Museo de los Oficios, que está expuesta por los cineastas. Esto es, si mi amigo Luis Vera, que es cineasta acá representando a todo el amplio espectro que hoy día hace de oficio de las artes audiovisuales. Y justamente
el caso de Luis y el caso de muchos, ¿no? Es lo que los mueve es la pasión. Y eso entonces nos deja decir de qué manera podemos enfrentar una política cultural en el campo del audiovisual. ¿De qué manera? Si lo que parece que siempre lo único que se requiriese es más dinero o alguna otra propuesta de política o de aquella que, como en el caso de nuestra política audiovisual, se trata de parar a partir de la cuestión del audiovisual como una experiencia y como una obra compleja y que es atravesada por toda la dimensión cultural. En 1995 y 96, el gobierno de la época conformó una comisión interministerial que elaboró el estudio de la política de fomento y desarrollo del cine y la industria audiovisual. Participó en ella un equipo de expertos de diversos organismos públicos, Ministerio de Educación, Corfo, Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, DIRAC y ProChile, Consejo Nacional de Televisión, Ministerio de Hacienda, Secretaría General de Gobierno. Es decir, no hubo una actividad como la del audiovisual que no concentrara el interés de todo el aparato público para poder traducir eso en una política de desarrollo. Durante 2 años, esta comisión interministerial realizó un exhaustivo diagnóstico de la situación del cine y el audiovisual, de los instrumentos legales y financieros, de infraestructuras y de articulación interna y externa, de institucionalidad pública. Es decir, esta observación de esta comisión sobre una actividad como el audiovisual estuvo muy, yo diría que fue de lo más exhaustivo y interesante como experiencia de política pública. Abordó temáticas que consideran la actividad audiovisual, pero en su conjunto. El audiovisual no es solo hacer una película, que ya es bastante, sino que también cómo esa obra fílmica va a ser recepcionada por sus destinatarios. ¿Cómo puede ser que esa película, ¿no?, pueda ser guardada como memoria? Y entonces la experiencia se partió después de esos 2 años en fijar la existencia de un programa de desarrollo del audiovisual, de la cadena de valor del audiovisual. Esto porque el Estado no tenía ni legislación vigente, no tenía ni grandes recursos para destinar a la creación y a la producción, y no tenía tampoco experiencias válidas en materias como el patrimonio. Entonces, lo que interesó al trabajar desde esta comisión fue el rol de cada actor y la temática considerada. Esto lo quiero explicarlo breve porque en el cine no es posible que se elaborara una política si no se consideraba el conjunto del aparataje institucional público y también el desarrollo del sector privado audiovisual. Y ahí surge entonces una cuestión que a mí me parecía importante, que es el concepto de la institucionalidad audiovisual. Esta institucionalidad audiovisual son esos organismos públicos y privados para actuar en el campo audiovisual. Una institucionalidad pública cultural tenía que asumir un rol.
el país que no tenía producción de imágenes, voy aquí a parafrasear a nuestro amigo Pato Guzmán, un país sin película, dice, no tiene existencia prácticamente. Y eso es tan fundamental en el caso del audiovisual, en el caso de Chile y su cultura, es que veníamos saliendo nosotros de una dictadura que había lesionado gravemente lo que es la identidad o el sentido de pertenencia. Y a eso intentamos salir a buscar. Los cineastas del país, regresando del exilio o desarrollados dentro de nuestras fronteras, estaban buscando desesperadamente entonces oportunidad para expresar una visibilidad, una existencia. Entonces, desde la creación de obras, la distribución, difusión, la ampliación de públicos, la formación de artistas técnicos, la infraestructura de difusión, la preservación del patrimonio, el audiovisual regional, la educación y capacitación en todo el territorio, la producción en regiones, eran todas cuestiones que empiezan a interesar y empiezan a sentirse como que son partes esenciales dentro de una política de desarrollo audiovisual. Entonces, allí surge una cuestión que conversábamos con José Weinstein, que era ministro en esa ocasión. Comentábamos que ya habíamos desarrollado con la participación de los audiovisualistas una cuestión que era esencial, que era la capacidad de producir y de colocar en la pantalla las películas posibles hechas en el país. Pero también decíamos, ahora después de que hayamos podido llevar adelante esas políticas de desarrollo del audiovisual, ¿no?, de la producción, de la creación, de la difusión, nos falta un elemento esencial que es la conservación patrimonial de la producción audiovisual. Ya sea porque una preservación audiovisual es importante para el sector audiovisual como memoria de la producción, simplemente, pero también como la producción audiovisual vista ya de una manera mucho más amplia, como aquella manifestación que va a estar atravesada por los acontecimientos de la vida nacional, ¿no?, de aquellos que hacía referencia Manuel Antonio. Entonces, el cine tenía que tener una presencia en la memoria de la gente. Y es por eso que entre las primeras cuestiones que vimos cuando se crea la Cineteca es abordar la presencia de la memoria como un factor esencial para que el espectador chileno, ¿no?, especialmente las nuevas generaciones, pudiesen conocer e incorporar a su bagaje cultural aquellas cuestiones que tienen que ver con la existencia del cine como una manifestación que va a ser valiosa para la memoria del futuro. Creo que voy a quedarme por ahí por ahora, por si es que hay alguna pregunta después, pero lo que quería rematar es que el audiovisual es al ser una manifestación tan amplia, tan global, tiene que ser visualizado y ser valorado y preservado para que
los seres humanos de este país tengan una vida con una manifestación artística que la represente, que sea parte de su existencia. Entonces, resumiendo, el desarrollo de la política audiovisual partió por un diagnóstico muy exhaustivo que comenzó con la comisión interministerial que les comentaba, la primera propuesta de interacción de organismos públicos para crear políticas que fueran interactivas, como fue específicamente y de manera muy precisa el desarrollo perdón por el lapsus, pero el desarrollo de la existencia de cineastas que puedan dar cuenta de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Y puedan, por tanto, hacer de esa manifestación una cuestión esencial para la cultura nacional. Todo eso en lo que se llamó la política de la cadena de valor del cine, trabajado como esa manifestación que requiere, por tanto, la interactividad con institucionalidades diversas, pero también con manifestaciones que vayan desarrollándose cada vez con mayor ímpetu. Bueno, finalmente llegamos al final con la política audiovisual, planteándonos que esta fuera preservada por un organismo especializado, que fue la Cineteca Nacional, y que permita entonces que se instale, ¿no? Y allí donde fue una campaña de promoción del patrimonio, una política que permitiera que entonces ya la Cineteca fuese ese organismo que cerrara todo el capítulo de la estructura de la producción audiovisual. Por ahí. Gracias, Ignacio. Dos cositas muy cortas, no sé si me están escuchando, pero no importa, yo hablo fuerte. Gracias, Ignacio, Manuel Antonio y Connie. Resumen, ¿no? Estamos viviendo tiempos súper inciertos, súper duros para el mundo, para la cultura también, pero cosas que recordar. Venimos de lugares más inhóspitos y hemos llegado hasta acá, y somos comunidad para enfrentar todo aquello y que estos días de seminario nos puedan recordar eso también. Me dice aquí la organizadora que tenemos que volver a las 3:10 comienza la próxima mesa, así que eso, que sigan disfrutando del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas con sus reflexiones tan interesantes, y ahora que están sonando las guatitas por ahí, nos vamos a almorzar.